Esta es una introducción general al libro de Miqueas. Eh, y cuando digo general, tenemos que tener en cuenta que corresponde a la introducción al Antiguo Testamento. Cuando se habla de profetismo del siglo VIII, obviamente este libro de Miqueas se va a tratar de manera mucho más expedita, muchísimo más profunda. Pero permíteme decirle que el libro de Miqueas es otro de los profetas del siglo VIII, ¿correcto? Junto con Isaías, Amós y Oseas. Este conforma ese cuarteto de profetas que tienen que predicar en una época en la cual Israel y Judá están teniendo un tiempo de prosperidad relativamente buena, pero solamente concentrada en unas pocas personas. Los jueces son venales, los sacerdotes son corruptos, los profetas son corruptos, le profetizan a la gente por dinero, los sacerdotes se han dejado llevar por el poder político que les ofrece el rey. Y la concentración de la riqueza está sobre unos cuantos y el resto de la población está aguantando hambre, necesidad. Los prestamistas tienen unos elevados impuestos y la gente está perdiendo sus casas, sus fincas. El despojo del pobre es la nota infortunada de a diario en el pueblo de Israel. Y en todo ese aspecto es donde tiene que profetizar Miqueas, que profetiza precisamente al reino del sur específicamente, aunque su profecía también es dada para el reino del norte, es decir, Israel. En el hebreo el término es Mijá, y en el griego, en la Septuaginta, sí es algo más parecido al español, Micaías. Micaías, así se llaman esos libros en el hebreo y en el griego. Y Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Esa es una expresión eh, interrogativa en el hebreo. ¿Quién es como el Señor? Es un nombre teóforo o teofórico. Miqueas nació en un lugar que se llama Moreset Gat, que es una villa situada a 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y como le comenté, Miqueas profetiza tanto en Judá como en Israel. La fecha del ministerio, más o menos, es como le comento, el siglo octavo, pero específicamente 742-698. Estas fechas no necesariamente van a concordar en todos los libros de introducciones al Antiguo Testamento, ¿correcto? Algunos van a dar una fecha un poco más, digamos, adelante, un poco más atrás, pero en fin, grosso modo, es el siglo octavo y esa es la segunda mitad del siglo octavo. Eso es lo que se trabaja. A este Miqueas se le va a conocer como el campeón de los pobres, o también se le va a conocer como el demócrata. Otros también van a decir que Miqueas es el Amós revivido. Y Miqueas, al igual que Amós, es un campesino, pero a diferencia de Amós, este es un campesino pobre, mientras que Amós es un campesino adinerado. Este Miqueas, entonces, al ser un campesino, va a repudiar el lujo de los ricos de las ciudades. Ojo, y no lo hace porque sea una persona, digamos, resentido socialmente, resentido económicamente. Como yo no tengo, entonces detesto a los que sí lo tienen. No, no es eso. Sino que Miqueas se ha venido dando cuenta cómo es que los ricos están adquiriendo sus ganancias exorbitantes. Y la respuesta es sencillamente con el despojo de los pobres, colocando unos impuestos muy elevados y colocándose de acuerdo con los prestamistas para que les suban muchísimo a los impuestos de tal manera que esas personas no puedan pagar los créditos que se le han otorgado y por lo tanto perder sus casas y todo este asunto. Entonces, él lo que hace es hablar en contra de esos ricos de las ciudades y acusarlos de injusticia, acusarlos de opresión. La familia de Miqueas realmente no es tan importante, ni siquiera se menciona el nombre de su papá, que era algo muy importante mencionar en esa época, pero no, con Miqueas realmente no se plantea eso. Y aunque era un campesino rudo por las labores del campo, obviamente, es un campesino que, aunque la rudeza del agro se ve reflejada en su cuerpo, en sus manos, tiene un corazón sensible, un corazón que se desgarra porque está presenciando, está experimentando en su propia carne la tiranía de los opresores, de los opresores, de los dueños de las grandes fincas, de los dueños de las grandes extensiones de tierra que las han despojado a los pobres para llevar a cabo sus monocultivos. Y eso es lo que él está viendo y experimentando. Así es de que Miqueas
está facultado porque tiene una profunda percepción espiritual, de tal manera que puede ver de anticipadamente la ruina tanto de Israel como de Judá. El Señor a través de Miqueas va a decirle al reino del norte que va a venir un imperio, que es el imperio neoasirio en ese momento, y que va a venir a hacer muchísimo daño a Israel, como efectivamente pasó en el 722 o 721, que este imperio lleva cautivo al reino del norte. Y dice aún más, porque luego del imperio asirio va a venir el imperio neobabilónico y va a llevar cautivo al reino del sur. Eso tuvo lugar en el 606, la primera incursión de Nabucodonosor, y en el 586, la incursión definitiva, donde es destruido totalmente Israel, donde es destruido totalmente Judá, es decir, el reino del sur con su capital, Jerusalén. Y este personaje entonces va a profetizar la caída de esos dos lugares. Y curiosamente, esta profecía que da Miqueas es una profecía que posteriormente va a salvar a Jeremías. Jeremías es un profeta del siglo séptimo. Miqueas está en el siglo octavo. En Jeremías 26 del 1 al 19 se plantea de esta profecía que, reitero, va a salvar al profeta Jeremías posteriormente. Así es de que Miqueas no solamente está anunciando el castigo de los opresores, sino que también habla de la esperanza mesiánica. El libro de Miqueas se va a mover en medio de esas dos disyuntivas. Por una parte, los famosos oráculos de condenación de los que hemos estado hablando, que son muy propios de los profetas, y por otra parte, los oráculos de salvación. Entonces, viene juicio, pero también viene una esperanza mesiánica para el pueblo del Señor. Curiosamente, y a diferencia de todos los demás pueblos, el Señor para el pueblo de Israel tiene una nota de esperanza, mientras que para muchos de los otros pueblos son solamente profecías u oráculos de condenación. Pero el libro de Miqueas siempre se va a mover en esa dinámica pendular entre el juicio y la esperanza. Uno de los aspectos más fuertes de la confrontación en el ministerio del profeta Miqueas es la condena contra los profetas profesionales. Estos son personajes que le predican, le hablan a la gente cuando ven que esas personas tienen para darles, digamos, una buena remuneración económica, entonces les dan unas muy buenas profecías de que Dios los va a bendecir, de que los va a prosperar, de que lo que están haciendo está bien hecho, pero cuando ven que la persona no tiene cómo retribuirles económicamente, entonces le profetizan mal. Son profetas que se han conocido como profetas profesionales, o también se les conoce como profetas funcionalizados, profetas que han empeñado su palabra para quedar bien delante de los ricos, delante de los poderosos, delante de la gente que tiene una influencia bastante fuerte en el pueblo. Miren lo que dice Miqueas capítulo 2, versículo 6. No profeticen, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará la vergüenza. ¿Tú qué dices, casa de Jacob? ¿Acaso se ha agotado el espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Ahí está. Y en el 3:11 dice, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no va a entrar sobre nosotros ningún mal. Entonces, en el siglo VIII recordemos que había en Israel lo que se ha conocido como una teología popular, que lleva al pueblo a la destrucción, que lleva al pueblo a plantearse cosas que los engañan, que los llevan a una falsa seguridad respecto al templo, respecto a la tenencia de la tierra, respecto a las promesas de Dios, pero sin darse cuenta que todo eso, perdón, sin darse cuenta de que toda esa mentira del pueblo, pues los iba a llevar a la ruina. Pero esos falsos profetas, pues sencillamente eran muy bien vistos en el pueblo, eran bien recibidos con aplausos, eran populares. Los verdaderos profetas no eran populares, no eran amados por el pueblo porque obviamente ellos les decían cosas muy fuertes a los profetas, a todo el pueblo, ¿correcto? Sin distinción alguna, mientras que el profeta falso, corrupto profesional, le decía mentiras al pueblo. Y entonces esa insensibilidad espiritual los tenía rumbo al fracaso, rumbo al exilio.
El profeta va a afirmar que la presión que ejerció Asiria sobre Judá en la época de Acaz se debe a la injusticia, a la idolatría. El mismo rey Acaz ha pasado a sus propios hijos por el fuego, a su hijo mayor. Y en el momento en que Acaz está lidiando con las guerras siro-efraimitas, es cuando viene palabra de él a través de Isaías, también correcto, a decirle, pide una señal. Y el rey no quiere pedir señal. Miqueas, por otro lado, va a enseñar también que hay una esperanza para el remanente fiel. Siempre va a haber una esperanza para ellos. Mire lo que dice en el 4:7. De las cojas haré un remanente, de las descarriadas una nación robusta. Entonces reinará el Señor sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y en el 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¿Listo? Entonces, hay una esperanza para un remanente fiel. Se caracterizará porque tendrá presente las hazañas del Señor. Practicará la verdadera religión que siempre ha estado, digamos, recriminándosele a la gente que habita en Israel en el siglo octavo. Mire lo que dice en el 6:8. Hombre, finalmente, usted ya sabe, a usted ya se le ha enseñado que él, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti. Solamente, cuidado, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor. Es la gran pelea del Señor con el pueblo de Israel. El acto litúrgico como tal, en el siglo octavo es espectacular. Buenos animales para el servicio, actos litúrgicos avivados. Los salmistas se inventan instrumentos musicales y construyen también nuevas canciones. Hay lo que aparentemente llevaría a decir una iglesia está en prosperidad, está en avivamiento, multitudes, buenas ropas, buenas posiciones, buenos sacrificios, pero todo dice el Señor, eso es un asco. Yo lo que quiero de ustedes es que ustedes ¿qué? Amen misericordia, amen justicia, amen misericordia y se humillen delante del Señor. Es lo que se propone y ese es el texto central del libro de Miqueas, Miqueas capítulo 6, versículo 8. En cuanto a la división del libro, tenemos de manera amplia, panorámica, oráculos de juicio, del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 12. Luego, mensajes de esperanza y restauración, del capítulo 4 y 5. Y luego, el juicio de Dios, que son los capítulos 6 y los capítulos 7. ¿Listo? Ya para hablar un poquito más detenidamente, están unos oráculos de juicio, reitero, el capítulo 1 y el capítulo 3. Hay un encabezamiento en el 1:1 que hace la presentación, obviamente, el profeta, como es costumbre. Palabra del Señor que fue dirigida a Miqueas de Moreset en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y sobre Jerusalén. Entonces está el lamento del profeta, donde el profeta empieza a hablar de todo aquello por lo cual el Señor se aparece a Israel, pero ya no para hacer un nuevo pacto como el pacto de Sinaí, sino para venir a juicio contra ese pueblo porque no han cumplido con el pacto precisamente que se dio en el monte Sinaí. Menciona una cantidad de ciudades que son culpables de todo lo que han venido haciendo. Hay un juicio contra los ricos opresores, capítulo 2, versículo 1 al 5. Luego la oposición a la predicación del profeta, como siempre, esa oposición cuando es una profecía verdadera. Y hay una esperanza de un mensaje de esperanza, capítulo 2, versículos 12 y 13. De cierto te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como oveja de Bosra, como un rebaño en medio de su aprisco, y harán el estruendo de una multitud. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino, pasará la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Ahí está un mensaje de esperanza de parte de eso. Luego viene un juicio contra los gobernantes en el capítulo 3 del 1 al 4. Hay una acusación contra los falsos profetas, como habíamos leído, 3 del 5 al 8. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, le declaran la guerra. Por eso, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol, el día se oscurecerá sobre ellos. Serán avergonzados profetas y se confundirán los adivinos. Todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces aquí hay una de las confrontaciones más fuertes que hay en la Biblia entre un profeta falso y un profeta verdadero.
¿correcto? Miqueas como representante de los profetas verdaderos contra las multitudes de profetas falsos que habían, declarando palabras de bendición, reitero, a los que les daban de comer y a los que les daban una buena paga. Ahí está. Luego también en el 3, del 9 al 11, hay una corrupción de los líderes políticos, económicos, todo lo que liderazgo en Israel está corrompido. Y por lo tanto hay un anuncio de la caída de Jerusalén. En el segundo punto, que son mensajes de esperanza y restauración, están del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 15, y hay una restauración futura de Sion. Otra vez un oráculo de salvación para el pueblo de Israel. Y hay un reinado del Señor. En el capítulo 4, versículos 6 al 8, en aquel día dice el Señor, recogeré las ovejas, reuniré a las descarriadas y a las que afligí, y ya los otros versículos los había leído anteriormente. Hay en el capítulo 4, del 9 al 13, un mensaje de cautiverio y restauración. Y otra vez hay un anuncio del advenimiento del Mesías. Ahí se está entonces hablando de la época mesiánica, que se habla de cómo ese Mesías va a ser un rey, pero no un rey de estos que están subiendo, porque esos reyes cada vez son más perversos. Un rey que posteriormente hablará palabras de bendición. ¿Listo? Pero más adelante, no ahora. Y luego hay una liberación del dominio de Asiria, capítulo 5, versículos 5 y 6. Y hay otra profecía del remanente del Señor entre las naciones, capítulo 5, de los versículos 7 al 9. Ese remanente tendrá que ser purificado, ¿correcto? Y viene entonces un juicio de Dios, capítulo 6 al capítulo 7, versículo 20. Hay un pleito de Dios con su pueblo y hay un culto verdadero, que ya acabamos de leer ese versículo. También hay una condenación de la injusticia y hay un lamento por una sociedad que es totalmente perversa. Pero, por otro lado, también hay un mensaje de victoria para el pueblo. Permítame hablarle un momentico de manera más detenida, más específica de los capítulos. El 1 al 3 van a contener mensajes que condenan tanto a Israel como a Judá debido a la maldad de los gobernantes, de los poderosos, la venalidad de los jueces, es decir, corruptos, que sencillamente se dejan sobornar por los poderosos para fallar a favor de los juicios de ellos, en contra de los juicios de las personas pobres, ¿correcto? Eso es lo que se está trabajando. Y por otro lado, está también la corrupción de los sacerdotes y profetas. No había absolutamente nada bueno en Israel. Herida, hinchazón y podrida llaga, como se plantea en algunos casos. Y debido a todo esto, Dios va a enviar el castigo sobre Judá. De modo que tanto Jerusalén, el templo, van a ser destruidos. El Señor va a destruir a estos pueblos, a este pueblo y todo lo más icónico de ellos, porque no han hecho lo bueno y no han cumplido la ley del Señor. Entonces, debido a todo esto, Dios va a castigar a Judá, Jerusalén, el templo, absolutamente todo va a ser destruido. No hay posibilidades de otra cosa. Entonces viene un fuego en esos capítulos, humo, terremoto, juicio sobre Israel. Menciona todas esas ciudades de Israel por todas sus rebeliones. Menciona que los poderosos y los ricos se volvieron ricos con el despojo, con la codicia. Y como le he venido diciendo, los profetas son corruptos, profetizan bien al que puede pagarles, mal al que no puede. Los capítulos 4 y 5 vienen con una nota de esperanza. Reitero, Miqueas va a tener esa disyuntiva permanentemente. Oráculos de condenación, oráculos de salvación. ¿Listo? Entonces el profeta en estos capítulos va a anunciar que el tiempo final de Israel y de Judá será un tiempo en el cual ellos van a andar en el nombre del Señor, que Dios finalmente va a traer salvación para ellos, que Jerusalén será restaurada, ¿correcto? Son los oráculos, reitero, de salvación, que las naciones van a acudir a Israel y que allí van a conocer al Señor y que van a andar en sus caminos. También propone en esos capítulos que en Belén van a ser el que será el Señor de Israel y obviamente, como nosotros sabemos, el Señor de toda la tierra. Y ya no habrá más guerra. Algo bastante interesante, las armas serán convertidas en herramientas para labrar la tierra y va a reinar la paz. ¿Listo? Luego, los capítulos 6 y 7 se van a dirigir especialmente a Israel. El profeta va a rechazar al pueblo porque el pueblo está siendo infiel. Condena la corrupción moral, condena la injusticia, condena la falta de respeto los unos para con los otros y para el Señor. La ausencia de Gesed está presente en el siglo octavo.
¿ya? Y el Señor eso es lo que reclama. Y nuevamente, los oráculos de condenación y el oráculo de salvación, en el cual hay una nota de esperanza. El Señor tendrá misericordia a su pueblo, el Señor pastoreará a su pueblo. Y ahí está el famoso Miqueas 6:8 que le dije, ese es el tema central del texto. Hombre, Él ya les ha mostrado a ustedes, Él ya les ha dicho a ustedes lo que es bueno, lo que pide el Señor de ustedes, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante el Señor. Recuerdo que el argumento de la Biblia siempre es un argumento disuasivo, persuasivo. El Señor dice, coloco delante de usted la vida y la muerte, el bien y el mal, escojan. Escojan, eso es decisión de ustedes, pero obviamente la decisión que tomen va a traer siempre consecuencias, ¿no? Entonces ya es ustedes los que deciden. El profeta va a condenar toda injusticia cometida contra los pobres, porque es que en el siglo octavo el reclamo que se le hace es que no podemos pretender adorar a Dios mientras que pisoteamos al prójimo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo se le ocurre a usted hacer eso? Es decir, si usted va a adorar a Dios, tiene que también respetar y no vulnerar los derechos de los pobres, porque ellos son imagen de Dios, ¿correcto? Entonces, el profeta va con base en eso a proclamar el juicio que se prepara contra el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. ¿Listo? Ese castigo se debe a la idolatría, a la liviandad para interpretar la ley, al menosprecio de los siervos verdaderos del Señor, a la venalidad de los jueces, a la corrupción de los gobernantes, a la corrupción de los líderes espirituales, a la falsedad de los profetas. Es decir, no hay absolutamente ningún chance. Y aunque también se habla a favor del pobre, pero el pobre también tiene sus propios pecados, y era la adoración al dios Baal, porque considera que ese Dios es el que les ha dado el vino, el aceite, el trigo, etcétera, la fertilidad de los animales, de las mujeres, de la tierra, en fin. No hay absolutamente nadie que se escape del juicio del Señor, porque todos están pecando contra el Señor. Y Miqueas, como le comento, también va a anunciar la esperanza y la salvación. El último discurso de Miqueas, capítulo 7, versículo 14 dice: apacienta a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, que sean apacentados en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado, como en los días en que saliste de Egipto. Yo les mostraré maravillas. Las naciones lo verán y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre su boca y ensoberbecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante el Señor nuestro Dios y temerán ante ti. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Así termina el libro de Miqueas. Esta es una pequeña introducción a ese libro, ¿correcto? Entonces, continuamos con los profetas del siglo VII. Con Miqueas terminamos los profetas del siglo VIII.